Hoy le traemos un tema llamado Maranata. Y para eso vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 22. Sí, verso 22. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Maranata. Esta palabra del arameo antiguo está compuesta por dos en su raíz, en su semántica, en su estilpe. Esta palabra está compuesta por dos. La palabra Marán, que significa nuestro Señor, santo eres Jesús. Y la palabra Ata, que tiene como significado viene. Aunque en su pronunciación la han tergiversado, porque no se pronuncia Maranata, porque no es una sola palabra, sino son dos. Marán, nuestro Señor, Ata, viene. Marán Ata. Así es el significado real de la palabra. Cuando hablamos de esta palabra, Maranata, estamos hablando de algo que el apóstol Pablo utilizaba frecuentemente. El apóstol Pablo, según lo que nos revela la Biblia, el apóstol Pablo creía de que Cristo venía en su tiempo. Y cuando vemos de que la sangre de Cristo tiene poder, Lenkansai, vemos de que el apóstol Pablo en su tiempo utilizaba esta palabra de forma regular. Pero el apóstol Pablo en su tiempo llegó un momento en que él entendió que tenía que partir de este mundo sin ver esa palabra cumplida, Maranata. Y han pasado los tiempos y la palabra no se ha cumplido. La palabra Maranata para la iglesia y el mundo, hace 2000 años que el apóstol Pablo habló sobre lo que era esta palabra Maranata. 2000 años. Y aparente y de forma transparente podemos decir de que cuando el apóstol Pablo decía Maranata, no se estaba refiriendo a que Cristo venía de aquí a 1000 años. No se estaba refiriendo a que Cristo venía de aquí a 50 años, no. El apóstol Pablo estaba seguro que al mundo y a la época y al siglo donde él estaba viviendo le quedaban días. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, bendecido sea Dios, en el capítulo 1, vemos que al apóstol Juan se le revela casi algo similar, no tocante a la palabra Maranata, sino tocante a los eventos que estaban a punto de ocurrir, según lo que nos dice la Biblia. La Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 1 en adelante, creo que hasta el 3, nos dice claramente que las cosas que se le iban a revelar al apóstol Juan estaban a punto de ocurrir. Lo que nos da a entender esto de forma clara y de forma transparente, de que lo que al apóstol Juan, cuando al apóstol Juan se le dice claramente, se le dice, estas cosas están a punto de ocurrir. Estas cosas van a suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1. Todo lo que se le revelaría al apóstol Juan no era para que se cumpliera de aquí a 2000 años. Era para que se cumpliera pronto, porque eso es lo que dice la Biblia. El asunto es de que la iglesia no ha entendido que cuando hablamos del pronto, no estamos hablando de un pronto de la tierra. Para el mundo, hace 2000 años que el apóstol Pablo dijo esta palabra. Para la iglesia, hace 2000 años que el apóstol Juan se le reveló el libro de Apocalipsis, y eso no es un pronto. Un pronto es de aquí a 2 años, de aquí a 3 años o a 4 años. Eso es un pronto. Hablando de ya de una longevidad comprensible. Pero cuando hablamos exactamente de un pronto de 2000 años, ya eso no es un pronto. El asunto es de que nosotros no hemos acostumbrado a ver lo que dice la Biblia pensando en el cronos,
pensando en el tiempo de la tierra, en esa dimensión llamada crono, que es el tiempo de la tierra, nosotros siempre, nuestra mente está adaptada a pensar de que cuando la Biblia dice pronto, lo está diciendo en el tiempo de la tierra y no lo está diciendo en el Kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Kairos hacen 2 días que el apóstol Pablo dijo la palabra Maranata, mientras que en el crono hacen 2000 años. Más detalladamente, cuando la Biblia nos habla sobre esto, no habla claramente de un pronto, y un pronto puede ser 5 o 6 años, pero no, un pronto no son 2000 años. Ya esos son 2 siglos. Ya esos son 2 siglos, no, ya esos son 20 siglos. Porque un siglo son 100 años, 20 siglos después no es un pronto. Pero vemos la realidad increíble y la realidad notoria de que cuando la Biblia habla de este pronto, del Maranata, de que Cristo viene, de que las cosas que están en el libro de Apocalipsis están a punto de ocurrir, no está hablando en el tiempo de la tierra, el cual es el crono, está hablando en el tiempo de Dios, el cual es el Kairos. Para Dios nada más han pasado 2 días de que el apóstol Pablo pronunció la palabra Maranata. Y Dios sí puede decir, no, el pronto que el apóstol Juan se le reveló, el pronto que el apóstol Pablo decía, todavía está en pie. Porque para el hombre han pasado 2000 años, pero para mí nada más han pasado 2 días. O sea que el pronto de Dios todavía está vigente. No ha pasado. No ha pasado el pronto de Dios. Y cuando vemos la situación del mundo y vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo y vemos la convulsión mundial y vemos lo que está pasando en el mundo, podemos decir de que el pronto de Dios está a punto de terminarse. Está a punto de cumplirse lo que tanto el apóstol Pablo predicó, de que Cristo venía, de que Cristo se iba a llevar a su iglesia de esta tierra. Mucha gente piensa de que cuando Cristo se lleve a su iglesia de esta tierra, todo seguirá igual. No han entendido el concepto, y esto yo no lo tomo, no han entendido el concepto real de que una vez la iglesia se vaya de esta tierra, nada será igual. La gente piensa que automáticamente Cristo se lleve su iglesia de esta tierra, la iglesia ya no esté en esta tierra, todo seguirá igual. Irás al trabajo normal, irás a la escuela normal, todo estará tranquilo, todo estará como está ahora. La gente come, se casa, viaja, va de vacaciones y algo normal sucesivamente. Todo el mundo hace de forma continua esa vida exactamente relax. Pero no han entendido que una vez Cristo se lleve a su iglesia de esta tierra y todo eso va a cambiar. Viene lo que es viene lo que es un presidente mundial. La Biblia le llama el anticristo. En esa época, su nombre real, la Biblia no nos los revela. No nos dice cuál es el nombre real, pero no se le va a llamar anticristo porque es un presidente. Como el presidente de cualquier país ahora mismo. Es un presidente, se le va a llamar fulano de tal. Se le va a llamar Cártel Ramón, o como sea que se le llame. Cártel Raymond, o como sea que se le llame, pero va a tener un nombre. Pero no se va a llamar el anticristo. Y por eso mucha gente no van a lograr identificar a este hombre. Pero la iglesia, una parte, o no vamos a decir la iglesia, vamos a decir los creyentes que creen en Cristo, que estaban en la iglesia, pero que no guardaban la palabra, que vivían mintiendo, que vivían mirando cosas que no tienen que ver, que vivían exactamente en pecado escondido, ellos sí iban a entender de que ese es el anticristo. ¿Por qué? Porque la señal notoria será de que la iglesia no estará aquí. Y una vez la iglesia se vaya, y ellos van a entender que lo que viene detrás de eso, el gobierno que viene, que va a gobernar el mundo entero, ellos saben que no será un gobierno puesto por el hombre. Ellos saben que será un gobierno puesto por el mismo diablo.
Y van a tener la evidencia notoria, ya que este hombre se va a levantar contra todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso la Biblia le llama anticristo. Es algo que está en contra de Cristo. Por ejemplo, para los que no entienden la palabra anti. Un antigripal. Algo que combate la gripe. Un anticristo. Alguien que combate contra Cristo. Alguien que no quiere saber nada de Cristo. Por eso la Biblia le llama anticristo, porque se revela contra todo lo que tenga que ver con Dios. Como lo dice el libro de Apocalipsis, el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice claramente que primeramente habla de la venida de Cristo, después habla de la apostasía, después habla de que no se va a manifestar hasta que el que impide no sea quitado. Y ese que impide es la iglesia, porque el Espíritu Santo no puede ser quitado. Él es omnipresente, está en todo lugar, Él es Dios. Pero la iglesia está aquí abajo, y si la iglesia es quitada, entonces se va la paz del mundo, se va lo que es la bendición, se va la protección de Dios, y entonces entra el diablo en escenario a acabar con el mundo entero. Nosotros tenemos que entender de que lo que el apóstol Pablo pronunció en aquel tiempo tiene cumplimiento. La palabra Maranata va a cumplirse. La palabra Maranata, Cristo viene, nuestro Señor viene, va a cumplirse. Esa palabra, Cristo viene, va a cumplirse. La iglesia será quitada de esta tierra. El hombre caerá totalmente, y hay que entender esto. El hombre caerá en manos del enemigo de nuestras almas. Hay que entender esto. Bendecido sea Dios. Una cosa que hay que entender es que automáticamente la trompeta suene, automáticamente Cristo quite su iglesia de esta tierra, y eso va a marcar una línea recta desde el principio del mundo hasta esta época. ¿Por qué? Lo explico en detalle. Porque desde el principio del mundo hasta aquella época en la cual va a sonar el arrebatamiento, el hombre ha reinado sobre el mundo. El hombre es que pone gobiernos, hablando en el sentido secular, porque sabemos que aquí nada se mueve si Dios no lo permite. Pero el hombre es que elige. ¿Cómo lo elige? Votando en las urnas. Entonces el hombre que elige y pone gobierno. El hombre es que elige los ministros y la gente que van a estar en la Cámara de Diputados y en las Cortes Supremas. Ahora bien, una vez Cristo quite su iglesia de esta tierra, y el hombre nunca más volverá a reinar. Eso es, Cristo se lleva a su iglesia. Entre el anticristo, que no es puesto por el hombre, es puesto por el diablo ese hombre. Porque se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios y hace aún descender fuego acá del cielo, como lo dice Apocalipsis capítulo 13. No es un hombre común, es un hombre puesto por el mismo enemigo de nuestras almas. O sea, quiere decir que ahora mismo el hombre está reinando. Una vez la iglesia se vaya, y entonces el reinado del hombre se acaba y entra el reinado del anticristo. Y el reinado del anticristo se acaba al final de la gran tribulación con la segunda venida de Cristo para establecer su reinado. Y entonces el hombre no vuelve a reinar, reina entonces Cristo. El hombre ahora, después el anticristo, y después entonces el anticristo es lanzado al lago de fuego y azufre, y entonces entra Cristo. Entra Cristo reinando durante 1000 años, la mejor época del mundo. La multitud de casamientos que habrá en esa época, el hombre se va a reproducir como nunca en esa época. La multitud de matrimonios que habrá en esa época será algo como nunca se vio. Esa es la realidad, no podemos esconder eso. Dice la Biblia que Dios va a multiplicar a los hombres como nunca. O sea que habrá una multiplicación masiva de hombres en aquel tiempo, de gente. Niños van a nacer por montones, como nunca.
porque será el reinado de Cristo, con bendición en abundancia. Ya no habrá pobreza, ya no se va a pasar trabajo, ya no habrá exactamente que matarse para ganarse el pan de cada día. Ya todo eso estará a flor de tierra, la mejor economía del mundo, como he dicho en algunos mensajes. Será algo maravilloso, pero nosotros tenemos que entender la realidad de esto, y es que en cualquier momento la palabra Maranata se va a cumplir y todo lo que he dicho se va a manifestar en secuencia hasta el final. Vemos claramente de que el hombre tiene que entender, el hombre de Dios y la mujer de Dios, de que Cristo viene a buscar su iglesia. Todos nosotros, no es que debemos de prepararnos, es que deberíamos de estar preparados, apartados del pecado, apartados de la maldad. El que no se ha arrepentido, que se arrepienta. Nosotros tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos, aunque pasen 1000 años después de esto, pero nosotros estamos en los últimos tiempos porque la maldad del hombre ha llegado al colmo. Yo no sé qué es lo que hay que esperar para entender de que esto se está acabando, de que la maldad del hombre ha llegado a un límite, que si esto no es el fin, ¿cuál es el fin entonces? Manso kian tu kundai sakoa nayanso yaoko. ¿Cuál es el fin entonces si este no es el fin? Y vemos exactamente que el enemigo está trabajando con una astucia y guante de seda terrible. Pero quiero decirte algo hoy. Seas amigo, seas hermano, sea quien sea, quiero decirte algo. Acércate a Dios. En estos últimos tiempos donde la vida vale medio peso para otro hombre quitártela, donde una persona le paga a otro y dice, ve y quítale la vida a aquel, y que la otra persona te pregunta, ¿cómo tú quieres que lo haga? Dime. Es algo aterrador lo que está pasando en el mundo. La muerte, los crímenes, los robos, los secuestros allá en Ecuador, eso es algo terrible. Y perdón, y pido perdón, si me lo permiten, por mencionar el nombre. No es adecuado mencionarlo, pero es algo que está totalmente terrible, los secuestros en ese lugar como nunca. La maldad, la criminalidad horrible que hay, las muertes, las cosas horribles que están pasando en el mundo. Si estos no son los tiempos del fin, ¿cuál será el tiempo del fin entonces? La Biblia lo dice en el libro de Daniel, que la maldad llegaría al colmo, cuando los pecadores llegarían al colmo. Y estamos en ese tiempo. Solo puedo decirte, como hermano, como amigo, busca de Cristo. Acércate a Él. Y si quieres aceptar a Jesucristo en este tiempo tan difícil, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a permanecer hasta el fin. Amén. Dios te bendiga.